Mateo capítulo 11, versículo 28 dice lo siguiente: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. ¿Por qué se agotan las personas? ¿Por qué se cansan las personas? Ese podría ser el título de la reflexión en este día. ¿Por qué nos cansamos? Hay muchas personas que están agotadas, que están cansadas en la familia. Otras personas están estresadas en la escuela, en el trabajo. Otras personas están cansadas, están enfermas. Incluso están tomando medicamentos para curarse. Hay algunas personas que están agobiadas por su matrimonio. Hay personas que se están destruyendo unas a otras. Existen individuos que tienen una cara feliz. Existen personas que sonríen a la vida. Otros tienen la cara triste por no poner a Dios primero. Hoy aprenderemos cómo descansar en el Señor, con esa intención, sobre todo, de recuperar nuestra cara feliz. En primer lugar, hay que escuchar a Dios primero. Las personas se agotan, las personas se cansan, pero no es tanto por los desafíos cotidianos de la vida, sino por el resultado de no poner a Dios en el primer lugar. Aquellos que tienen al Señor primero en su vida reflejan un rostro feliz, son más tolerantes, pero la persona que ha invertido el orden de prioridades muestra un semblante agobiado, malhumorado. Cuando inviertes las cosas, cuando inviertes el orden, cuando Dios no es lo primero en tu vida, llegan los fracasos. Llegan las tristezas, llegan los momentos de prueba. No quiero decir que cuando estemos con el Señor no vamos a tener momentos de prueba, porque sí que los vamos a tener. En la Biblia encontramos la historia de Jesús cuando estaba predicando a la orilla del mar de Galilea. El Señor le había pedido a Simón si podía predicar dentro de su barca porque había mucho gentío en la playa. Había mucha comisión. Era un lugar donde los pescadores traían sus productos para hacer transacciones y para vender. Es de lo que vivía Pedro y muchos de los pescadores. ¿Por qué quiso Jesucristo enseñar desde la barca? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Había muchas personas hablando en alto, algunas diciendo, pues seguramente, bueno, ya está aquí a darnos la tabarra, yo que quiero comprar el pescado, yo que quiero hacer una transacción, no puedo porque ahora está aquí el Jesus y está en medio de la barca y no podemos trabajar. No puedo obtener el pescado para irme ya para casa. Seguramente habría personas así. Me imagino que eran incluso algunos pescadores que tenían ese tipo de lenguaje. Sabemos esto porque la palabra dice que Pedro, Simón en aquel tiempo, en algún momento, maldijo a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 74. Jesús enseñó desde la barca para alinear su voz en la dirección del viento, a fin que escucharan su voz. Y cuando tú compartes en alto, llegas más lejos, ¿verdad? Llegas a más personas. En aquellos tiempos la gente no tenía micrófonos, no podían poner altavoces, no tenían a Visual 777 para realizar los eventos o los conciertos. Lo hizo sobre una barca, lo hizo sin micrófono. Y al haber mucha gente tienes que levantar la voz. Y esto pasa hoy en día en las congregaciones, que el pastor está compartiendo la palabra o el que presenta el culto y hay gente que está hablando. Y cuando hay gente que está hablando, pues tú tienes que hablar más alto, ¿no? Otra de las cosas es que si Jesús estuviera compartiendo la palabra desde el suelo, a ras del suelo, con la gente, pues no podría, porque la gente se estaría agolpando. Por eso se fue a una barca. ¿Acaso Simón y sus socios no se escuchaban el uno al otro? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué estamos escuchando tú y yo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Estás escuchando las malas noticias? ¿Estás escuchando lo que te dicen tus amigos o estás escuchando la palabra de Dios? Esto nos pasa muchas veces en la iglesia. En cualquier iglesia. A lo mejor estás atendiendo a lo que está compartiendo el pastor y de repente sufres un lapsus, ¿sabes? Parece que te vas al tercer cielo y empiezas a pensar lo que vas a hacer cuando llegues a casa.
creo que he metido una lavadora, saqué la lavadora, la tendí, a ver qué hay de comer, unos macarrones con carne picada estarían deliciosos. No sé tú, pero a mí me pasa, no con esas cosas, pero a veces me pasa. Empiezas a pensar en cosas que tienes que hacer, ¿no? Y te descentras de la palabra. ¿Qué estás escuchando en tu vida que te descentra del mensaje que tiene Jesús para ti? Cuando primero consultamos con los seres humanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, o consultamos con nuestros sentimientos, fracasamos. Las decisiones basadas en emociones nos traicionan y nos hacen cometer errores. Antes de escuchar la voz del gentío, escucha la voz del Señor. Así tendrás éxito en tu vida. Muchas veces queremos escuchar la palabra que nos va a compartir nuestro amigo, ¿verdad? Ese compartido de trabajo, ese amigo que tenemos con nosotros, que es el que nos da la buena palabra y también nos da la mala palabra. Obtenemos el consejo de los demás antes de Dios. Antes incluso de las personas que están en autoridad, antes de nuestro pastor, antes de nuestro líder de jóvenes, antes de la mujer del pastor incluso que ejerce sobre la iglesia, sobre las mujeres. Obtenemos consejos de muchas personas, pero no de ese consejo que tiene autoridad. En primer lugar de Dios y después de las personas que Dios ha puesto en autoridad. Cuando hagamos eso, cuando escuchemos la voz del Señor, cuando escuchemos ese mensaje que viene de parte del Señor a través del pastor, entonces vamos a tener éxito. Cuando escuches la palabra de tu coleguilla, de esa persona que siempre te aconseja lo que es mejor para ti sin consultar con los demás, entonces es posible que llegue el fracaso. Pero si consultas a Dios, el éxito siempre está asegurado. Cree en Dios, ese es el segundo punto. Creerle al Señor antes de creerle al diagnóstico o a las voces negativas. Quizás cuando Simón y su equipo iban regresando al mar para pescar de nuevo, así como Jesús les había mandado, los otros socios, los otros compañeros, los otros pescadores, pues le estarían diciendo, oye tío, no le hagas caso, hombre, ¿qué te va a aconsejar Jesús? El carpintero, ¿sabes? Carpintero, vale, muy bien, haces mueble, pero de pesca no le veo puesto, ¿eh? Sin embargo, había una palabra rema en Simón que era más fuerte que las palabras de sus socios. Yo me imagino, no lo menciona la Biblia, pero yo me imagino, ¿no? Después de tanta pesca toda la noche, me imagino que no solo Pedro y los demás tendrían ganas de irse para casa, ¿no? Me imagino que también esos compañeros, cuando Jesús le dijo, oye, boga mar adentro, ¿no? Y le estarían diciendo, oye, Pedro, ¿qué haces, hombre? Que estamos agotados, vámonos para casa. ¿Qué palabra se te necesita ser rema para que puedas creer a Dios? Que puedas echar tus redes, boga mar adentro. Algunos te dirán que no puedes aprender inglés, por ejemplo. Pero ¿quién dice que no? Algunos te dirán, oye, ¿para qué vas a seguir orando por este tema? Si ves, no hay resultados. ¿Para qué vas a orar por tu hijo si es un caso perdido? Seguramente habrá personas así, que en vez de ayudar, en vez de animar, desaniman. Están los animadores y están los desanimadores. ¡Jo! No cambias nunca, ¿verdad? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar esta persona, no? A mí es algo que me mosquea de ese tipo de personas que dicen, yo lo veía venir. ¿Y por qué no has hecho algo para evitarlo? Cuando escuches a una persona, pues esta persona a mí me da que poco va a durar en la iglesia. ¿Y por qué no haces algo? En vez de criticar, en vez de decir, se va a ir, en vez de ya no se va a congregar, ¿por qué no haces algo? ¿Sabes? A veces somos así. Vemos el peligro, vemos el problema a lo mejor que va a acontecer a una persona y en vez de ayudarlo esperamos a que acontezca el problema para decir, lo veía venir, se veía venir. ¿Realmente esa es la actitud de un cristiano? Sí, a ti te lo estoy diciendo, a ti que me estás escuchando en esta mañana y yo también me pongo como ejemplo, ¿eh? Esto también va para mí. Algunos te dirán que no puedes hacer las cosas. ¿Quién dice que no se puede? Dios desea que seas prosperado en todo. Así que, si lo puedes hacer, hazlo, dentro de la voluntad de Dios. Tú puedes ser un líder, tú vas a sanarte de esa enfermedad, pero solo si pones al Señor en primer lugar y si crees en Dios. Dios puede renovar tu mente para que puedas entrar a las aguas profundas, que puedas echar las redes. No permitas que nadie te diga que eres un hombre que no puede hacer estas cosas, que eres una mujer que no puedes, que eres basura. Mejor fíjate en aquellos que son como Simón Pedro,
aquellos que están escuchando y que obedecen y que creen en Dios. Y verás lo que el Señor puede hacer contigo. No importa si tus habilidades son cortas, lo que importa es que pongas esas habilidades en las manos de Dios. En tercer lugar, obedece a Dios. Los discípulos, Pedro, obedecieron. Echaron las redes y dejaron las barcas para seguir a Jesús incluso. Por lo tanto, al obedecer, recogieron una cantidad grande de peces. Dice que en la palabra que se rompían las redes porque había gran cantidad de peces. Si tú y yo obedecemos a Dios al instante, entonces seremos bendecidos. Y cuando eres bendecido de parte de Dios, vas a tener que compartir tus bendiciones con los demás. ¿Qué hizo Jonás? Al recibir la palabra de parte de Dios, en vez de obedecer al instante, desobedeció, huyó y fíjate las consecuencias. Imagínate lo que hubieran hecho los discípulos, ¿vale? Está bien, Señor, vamos a obedecerte, pero lo vamos a hacer mañana. Cuando Dios habla, hay que obedecer inmediatamente. Yo no sé si esos peces hubieran estado en ese lugar de donde Jesús los llamó para meterse en las redes y bendecir a Simón y a los discípulos. Yo no sé qué te quiere dar el Señor en este día, pero si el Señor te demanda algo, hazlo ya. No dejes para mañana lo que puedas hacer a hoy. Si aún no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, hoy es un buen día. Hoy tienes una buena oportunidad. No lo dejes para mañana. Créele, obedécele, escucha su palabra. Hay una pesca milagrosa para ti también. Y si tú recibes al Señor en tu vida, compártelo con tus hermanos, compártelo con tu familia. Qué bueno que podamos orar. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que tú has muerto por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Entrego mi vida, mi corazón, para que seas mi Señor, mi Salvador. Cada día hay que hacer esta oración, porque cada día se nos olvida. Estamos con tantos afanes, con tantos trabajos, que al final ponemos al Señor en el último lugar. Ni le damos un momento de oración, ni 5 minutos le damos al Señor, ni una oración. Qué bueno que te rodees de personas que te hablen de Dios. Que cuando estés en tu vehículo, que cuando estés en ese coche con tu compañero de trabajo, que cuando estés con tu amiga, esa amiga que tienes en contabilidad, esa amiga que tienes a lo mejor en la tienda, en la floristería, a lo mejor esa amiga que te ayuda a cocinar, preparando la comida para las personas, para tu esposo, para tu esposa, para los familiares. Qué bueno que puedas compartirle un mensaje de parte de Dios, una palabra de ánimo. La pregunta es, ¿qué palabra necesitamos hacer rema para que creamos en Dios y para que le obedezcamos, para que podamos echar las redes? ¿En dónde te está diciendo Dios que tires las redes? Son preguntas que debemos hacernos. Lo primero, como hemos mencionado, escucha a Dios primero. Escucha la voz de Dios. Cree en Dios. Cree en sus promesas. Y en tercer lugar, obedece a Dios. Ya no serás un fracasado y vas a vivir en éxito, tú y todos los que te rodean. Radio Solidaria, una radio comprometida.